Pasó 3 décadas detrás de un mostrador, enseñando a millones de personas que el valor nunca es lo que parece a primera vista, que todo tiene un precio, y que la verdad de ese precio se encuentra en algún lugar bajo la superficie, a la espera de ser descubierta por la paciencia, el conocimiento y el instinto. Se labró una reputación como el hombre que podía mirar cualquier cosa, desde una reliquia oxidada hasta un raro artefacto histórico, y decirte lo que realmente valía. Y entonces, la vida puso ante Rick Harrison una serie de pérdidas tan graves en un momento tan preciso que ninguna cantidad de experiencia, ninguna vida de negociación y ninguna profundidad de conocimiento podrían haberle preparado para lo que siguió. Porque hay algunas cosas en este mundo que no se pueden evaluar, no se pueden negociar y no se pueden medir desde detrás de un mostrador de cristal. Las Vegas no es un lugar que produzca permanencia. Es una ciudad diseñada para el espectáculo, para el movimiento, para la reinvención constante. Allí las cosas surgen rápidamente y desaparecen con la misma rapidez. Las fortunas se construyen y se pierden en el mismo suspiro, las relaciones entran y salen de la existencia, e incluso el horizonte parece temporal, como si perteneciera más a la imaginación que al suelo que pisa. En un lugar definido por la impermanencia, Rick Harrison se convirtió en algo inusual, algo que se resistía a ese patrón. Se convirtió en una figura de consistencia, un hombre que no solo sobrevivía en ese entorno, sino que se anclaba en él. Richard Kevin Harrison nació en marzo 22, 1965, en Lexington, Carolina del Norte, lejos del brillo de neón y el movimiento constante de Las Vegas. Era hijo de un veterano de la Marina de los Estados Unidos, criado en un hogar que entendía la disciplina, la estructura y la importancia de la persistencia. Cuando él y su padre abrieron la casa de empeños Gold y Silver Pawn Shop en 1989, no era una gran operación. Era pequeña, de solo 300 pies cuadrados, un comienzo modesto que no daba indicios de lo que acabaría siendo. Con el tiempo, aquella pequeña tienda se transformó en algo mucho más grande que su tamaño físico. Se convirtió en uno de los establecimientos comerciales más reconocidos del mundo, no gracias únicamente a la suerte, sino a una filosofía que Rick Harrison comprendía profundamente y practicaba sin descanso. Creía que el conocimiento era la única forma de moneda que podía crecer sin riesgo, la única inversión que siempre devolvería algo de valor. Se sumergió en la historia, en las historias que había detrás de los objetos, en los detalles que la mayoría de la gente pasaba por alto. Se convirtió, según su propia descripción, en un completo entusiasta del aprendizaje, alguien impulsado no solo por el beneficio, sino por la comprensión. Esa pasión se convirtió en la base de Pawn Stars, la serie de History Channel, que se estrenó en el 2009 y que rápidamente creció hasta convertirse en algo mucho más allá de las expectativas. No era simplemente un programa sobre compraventa, sino que se convirtió en una ventana a la relación entre las personas y los objetos que llevaban a lo largo de sus vidas. Exploraba cómo la historia se adhiere a las cosas, cómo la memoria da sentido a los objetos, y cómo finalmente, por una razón u otra, esos objetos se dejan ir. En el centro de todo estaba Rick Harrison, firme y analítico, un hombre que combinaba los instintos de un hombre de negocios con la curiosidad de un historiador. Había leído lo suficiente como para cuestionar casi cualquier afirmación, tenía la experiencia suficiente para reconocer cuando algo era auténtico y la disciplina suficiente para alejarse cuando los números no tenían sentido. Su presencia en el programa no se basaba en la teatralidad ni en un conflicto exagerado, sino en la competencia, en la tranquila autoridad de alguien que entendía perfectamente su oficio. Durante 15 años, esa identidad se mantuvo firme. Llegó a ser conocido no por su rendimiento, sino por su precisión. No por su dramatismo, sino por su coherencia. Verle trabajar era cautivador de una manera que no dependía del espectáculo, porque hay algo intrínsecamente atractivo en ver a alguien que es realmente hábil operar a un alto nivel. En muchos sentidos se definía por la certeza, y entonces, a partir de enero de 2024, y continuando en los primeros meses de 2026, esa certeza se puso a prueba de una forma que ningún trato de negocios, ninguna negociación y ningún desafío profesional podría replicar. El hombre que había construido su vida sobre la comprensión del valor
Se encontró frente a pérdidas que hacían que todo lo demás se sintiera distante, casi irrelevante en comparación. Rick Harrison tuvo 3 hijos, Corey y Adam, de su primer matrimonio, y Jake del segundo. De los 3, Adam fue el que optó por distanciarse del ojo público, mientras que Corey se convirtió en una parte visible de Pawn Stars, creciendo en su papel en el programa y haciéndose familiar para el público. Adam tomó una decisión diferente. Se alejó de las cámaras, de las expectativas que venían con un nombre familiar reconocible, y construyó una vida que existía fuera de esa narrativa. Durante un tiempo trabajó en la casa de empeños, participando en el negocio que tan estrechamente había estado ligado a la identidad de su padre. Pero con el tiempo siguió adelante, se hizo fontanero, y eligió un camino que no implicaba atención pública. Vivió en privado, separándose intencionadamente del mundo que rodeaba a su familia. En una cultura que a menudo empuja a la gente hacia la visibilidad, esa elección requería cierto tipo de fortaleza. En retrospectiva, esa privacidad parece tan significativa como frágil. La familia era consciente de que Adam estaba luchando. Rick ha hablado abiertamente de la batalla de su hijo contra la adicción, describiendo un ciclo que resulta dolorosamente familiar a muchas familias. Hubo periodos de progreso, momentos en los que parecía que las cosas estaban mejorando, en los que la estabilidad podría por fin afianzarse. Cada uno de esos momentos trajo esperanza, cautelosa pero real. Y cada vez, con el tiempo, esa esperanza se veía desafiada de nuevo por la recaída. Este patrón se repite a lo largo de los años: recuperación seguida de retroceso, progreso seguido de colapso. Es un ritmo que desgasta la certidumbre, que obliga a las familias a un estado constante de optimismo vigilado. Las celebraciones se vuelven más silenciosas, las expectativas más mesuradas, y cada paso adelante se da con la conciencia de que puede no durar. Rick describió cómo veía a su hijo encontrar el equilibrio solo para volver a perderlo. Esa repetición tiene su propio peso. Crea una sensación de búsqueda, un sentimiento de que debe haber algo más, que se pueda hacer, alguna solución que aún no se haya encontrado. El 19 de enero de 2024, Adam Harrison murió a la edad de 39 años. La causa oficial se determinó como toxicidad por fentanilo y metanfetamina, y la forma de la muerte se dictaminó como accidente. El lenguaje de los informes oficiales es preciso, clínico y contenido. Identifica la causa, clasifica el resultado, pero no capta toda la realidad de lo que conduce a ese momento. No refleja los años de esfuerzo, los intentos de recuperación, los momentos de esperanza que subieron y bajaron. No refleja la espera, la incertidumbre, el equilibrio constante entre el miedo y la creencia de que las cosas podrían mejorar. Los informes indicaban que Adam había salido recientemente de la cárcel y había iniciado el proceso de rehacer su vida, mudándose a una casa de huéspedes en la zona de Las Vegas. El tiempo transcurrido entre esa transición y su muerte fue breve, un recordatorio de lo estrecho que puede ser el margen, especialmente en el contexto de la crisis del fentanilo, donde la ventana para la recuperación suele ser peligrosamente pequeña. Rick Harrison habló públicamente tras la muerte de su hijo de una forma que reveló un lado de él que rara vez había sido visible. En una entrevista admitió que perder a un hijo cambia la forma de pensar sobre todo. La palabra tenía peso porque venía de alguien cuya vida se había definido por la claridad y la certeza. El duelo no sigue las mismas reglas que los negocios. No responde a la lógica, no negocia y no ofrece resoluciones limpias. Remodela la perspectiva de formas difíciles de articular. Rick había pasado décadas distinguiendo entre lo que podía sustituirse y lo que no. Siempre había entendido que algunas cosas eran insustituibles. Pero entender algo en teoría es muy distinto de vivir con ello en la realidad. Tras el suceso, optó por no permanecer en silencio. Habló del impacto del fentanilo, de la magnitud de la crisis y de los daños que sigue causando. Sus palabras fueron directas, en ocasiones contundentes, moldeadas no por una preocupación abstracta, sino por una pérdida personal. Pidió una acción más contundente, una mayor responsabilidad, una respuesta a la altura de la gravedad del problema. Pero incluso mientras hablaba, incluso mientras convertía su dolor en algo exterior,
La ausencia permanecía. La defensa puede dar estructura a la pérdida, puede proporcionar una forma de seguir adelante, pero no elimina lo que ha sido arrebatado. En los días y semanas siguientes la gente preguntó cómo podía ayudar. La respuesta fue sensata, práctica y con visión de futuro. La familia creó un fondo de educación para el hijo de Adam, nieto de Rick, creando algo que iba más allá de la pérdida, algo que reconocía que aunque una vida había terminado, otra continuaba. Fue un gesto arraigado en la continuidad, en la creencia de que incluso ante una pérdida profunda, sigue habiendo formas de construir, de apoyar y de llevar algo adelante. Y en ese acto silencioso se reflejaba el mismo principio que había guiado a Rick Harrison durante gran parte de su vida, que el valor no siempre se encuentra en lo que se tiene, sino a veces en lo que se da incluso cuando el coste es inconmensurable. Rick Harrison tenía 60 años cuando perdió a su hijo. Había negociado innumerables acuerdos, construido un negocio a partir de un modesto comienzo y capeado el escrutinio público durante años. Nada de esa experiencia le preparó para el peso específico de esta pérdida. Las puertas de la casa de empeños siguen abiertas cada mañana. Los clientes siguen llegando con sus objetos y sus historias. Las cámaras siguen grabando cuando es necesario. Rick sigue detrás del mostrador, pero ahora lleva un inventario invisible que no se puede tasar ni exponer. Una vez dijo a los clientes que no podía darles lo que pedían, porque el mercado no lo soportaría. Después de enero 19, 2024, se enfrentó a una realidad. Ningún mercado puede corregir. Algunas pérdidas no se pueden negociar. Piensa en su hijo todos los días. Él mismo lo ha dicho. Esa es quizá la valoración más clara que ha ofrecido nunca. El programa que enmudeció, Pawn Stars, llevaba más de 2 décadas en antena, cuando las grietas en su arquitectura institucional se hicieron demasiado visibles como para ignorarlas. El programa había producido unos 700 episodios a lo largo de más de 20 temporadas. Se había emitido en 150 países y doblado a docenas de idiomas. Lo que empezó como un modesto experimento de telerrealidad dentro de una casa de empeños de oro y plata se convirtió en una franquicia mundial. Surgieron spin-offs. Un tramo de Las Vegas Boulevard se convirtió en un lugar de peregrinación para los espectadores que querían situarse donde antes estaban las cámaras y ver cómo se desarrollaba una negociación en tiempo real. No era solo un programa de televisión, era un ecosistema. Y entonces, en febrero de 2025, el ecosistema se estancó. El Las Vegas Review Journal informó de que Pawn Stars ya no tenía contrato con la historia y había entrado en lo que se describió como una pausa indefinida después de más de 20 temporadas. La frase era prudente, como suelen ser las frases corporativas, cuando se superponen negociaciones, cansancio y circunstancias personales. Pero la realidad práctica era inequívoca. Una de las instituciones duraderas de la televisión por cable había dejado de producir nuevos episodios. Las fracturas institucionales rara vez son singulares. Se forman en la intersección de puntos de presión. Estaba la cuestión del propio Rick Harrison. A principios del 2025, era un hombre que navegaba por un dolor agravado. Había perdido a su padre en junio del 2018, había perdido a su hijo Adam en enero del 2024, su imagen pública antes definida en gran medida por su humor sagaz y su curiosidad intelectual se veía ahora ensombrecida por una pérdida visible. Mantener las exigencias de rendimiento de una franquicia de larga duración mientras se soporta ese peso no es un cálculo trivial. También estaba la marcha de Corey Harrison. Corey había sido algo más que un reparto secundario. Era el eje generacional de la serie. Los espectadores le habían visto madurar ante las cámaras, negociar la autoridad con su padre y asumir gradualmente la responsabilidad operativa dentro de la tienda. Su arco proporcionó continuidad emocional y cimentó el programa en algo más allá de las transacciones. En septiembre de 2024, Corey dejó Las Vegas y se trasladó a Tulum, México. Más tarde declaró sin rodeos que no volvería a la serie. Su explicación fue tajante. Dijo que no podía seguir interpretando una versión de sí mismo que ya no se correspondía con su realidad. La frase resonó porque ponía de manifiesto la tensión inherente a los realities televisivos de larga duración. En algún momento el personaje que el público espera y la persona en la que te has convertido dejan de coincidir cómodamente.
La marcha de Corey no fue un cambio rutinario en el reparto. Marcó la erosión de la narrativa de la dinastía que había sostenido la serie desde el principio. Pawn Stars se construyó sobre una ecuación de 3 generaciones. El viejo Rick Corey. Cuando Richard Benjamin Harrison murió en junio de 2018, se produjo el primer cambio. Cuando Adam murió en enero de 2024, la arquitectura familiar privada se fracturó. Cuando Corey se retiró ese mismo año, el puente generacional público se derrumbó. El regreso previsto de la serie, ahora fijado para 2027, contará con Rick y Austin Lee Russell, conocido como Chumlee, como coprotagonistas. La reconfiguración es pragmática y reconoce que para sobrevivir la serie debe adaptarse. Pero también es un artefacto documental de todo lo que ha cambiado. La fórmula original no puede recrearse porque las personas originales ya no están todas presentes. La televisión capta la continuidad mientras que la vida la desbarata. En febrero de 2025, Rick y Chumlee lanzaron Pawn After Dark, un podcast grabado en la trastienda de la casa de empeños. El giro no requirió un decorado elaborado, ni un contrato con una cadena, ni una caravana de producción. Solo micrófonos, memoria y la misma sala en la que ya se habían celebrado miles de negociaciones televisadas. Si la maquinaria de emisión se paraba, construían otra más pequeña. El podcast permitía un tono diferente. Las historias se alargaban y las reflexiones se profundizaban. Sin las limitaciones de una estructura de episodios de 40 minutos, Rick hablaba más abiertamente de los primeros días de la tienda de negocios improbables que nunca llegaron a emitirse, de las lecciones aprendidas tras décadas de evaluar objetos y personas. Chumlee aportó familiaridad y frivolidad. El público le siguió. La gente acudió. Esa es quizá la medida más clara de la resistencia. No los contratos, no los índices de audiencia, ni siquiera los recuentos de episodios, sino la disposición de los espectadores a seguir escuchando cuando cambia el formato. Pawn Stars en 2025 ya no era el imparable Juggernaut de sus años de apogeo. Era algo más antiguo, más pesado, alterado. La pausa no señalaba irrelevancia, sino transición. Las instituciones construidas en torno a personalidades se doblegan inevitablemente cuando esas personalidades cambian. La tienda sigue abierta, el mostrador sigue atendido, las luces siguen encendidas. El regreso previsto para 2027 no replicará el pasado. No puede. El anciano no estará en su silla. Corey no estará en su puesto, Adam no atravesará el marco, pero Rick Harrison sigue ahí de pie tras el mostrador, leyendo objetos, leyendo personas, adaptándose a una nueva ecuación. Las franquicias evolucionan o desaparecen. Pawn Stars eligió la evolución. Queda por ver si esa evolución mantiene la misma gravedad cultural. Lo que está claro es que la institución no se derrumbó en silencio, sino que hizo una pausa, se recalibró y volvió a empezar de otra forma. Para un espectáculo basado en la creencia de que se puede redescubrir el valor en el interior de las cosas olvidadas, ese es un resultado apropiado. La madre que lo mantuvo todo unido. La pérdida de un padre en la vejez conlleva un dolor especial. No es el dolor salvaje y desorientador de la pérdida de un hijo que desgarra el cuerpo y reorganiza el futuro de un solo golpe. Es algo más tranquilo, más anticipado en teoría y por tanto más inquietante en la práctica. Cuando un padre muere tras una larga vida, lo que desaparece no es solo la persona, sino el último testigo vivo de quién eras antes de convertirte en quien el mundo decidió que fueras. Joan Harrison tenía 85 años. Había vivido lo suficiente para ver a su hijo transformar un modesto comienzo en algo culturalmente reconocible. Le vio convertir una casa de empeños de oro y plata de un negocio de monedas de 300 metros cuadrados en un negocio de referencia. Vio cómo Rick Harrison se convertía en uno de los rostros más conocidos de la televisión por cable estadounidense a través de Pawn Stars. Fue testigo de la evolución no solo de una tienda, sino de una identidad pública. También fue testigo de los costes privados. Vio cómo Rick enterraba a su padre, Richard Benjamin Harrison, en junio de 2018. El anciano había sido el patriarca visible de la tienda, el contrapeso firme a los instintos más rápidos de Rick. Su muerte marcó el final de una era que había comenzado cuando la tienda abrió sus puertas en 1989. Joan
Estuvo allí en esa transición absorbiendo el silencio que sigue a la marcha de un socio de décadas. También estuvo viva para ver una pérdida que ningún padre espera observar en su hijo. En enero de 2024, falleció Adam Harrison, el hijo de Rick. El dolor de aquel suceso se instaló con fuerza en la familia. Para una madre, ver cómo su hijo entierra a su propio hijo es enfrentarse a una ruptura en el orden natural de las cosas. Joan cargó con ese conocimiento en el último capítulo de su vida. Joan Harrison murió el 5 de noviembre de 2025, en un hospital de Las Vegas. La noticia se confirmó públicamente con la nota de que Rick tenía la intención de mantener en privado las secuelas inmediatas. La fecha aparece marcada en el calendario noviembre 5, 2025, menos de 2 años después de Adam. Menos de 2 meses antes, Rick se casaría de nuevo en una capilla de Las Vegas, asumiendo deliberadamente un nuevo compromiso mientras seguía sorteando viejas penas. La compresión de esos acontecimientos es difícil de asimilar sin hacer una pausa. En aproximadamente 2 años, Rick Harrison experimentó la pérdida de su hijo y después la de su madre, que se sumaron a la anterior muerte de su padre. Entre esas pérdidas había apariciones públicas, responsabilidades empresariales, entrevistas, negociaciones y la tranquila persistencia necesaria para mantener en funcionamiento una empresa de larga tradición. El duelo no suspende las facturas, no pausa los calendarios de rodaje, no negocia con el tiempo. El papel de Joan en la historia pública de Pawn Stars fue subestimado. El programa se centraba en la tienda, en las tasaciones y las bromas y tensiones generacionales entre padre e hijo. Sin embargo, tras la visible asociación entre Rick y Richard Benjamin Harrison, era la mujer que había sorteado los traslados de la Marina, la incertidumbre financiera y los problemas médicos que marcaron la infancia de Rick, quien ha hablado abiertamente de su vida con epilepsia y de cómo alteró su trayectoria educativa. Joan vivió esos años con él. Cargaba con la ansiedad, los ajustes, las recalibraciones que definen la vida familiar cuando las circunstancias se niegan a ser sencillas. Su muerte a los 85 años fue, según los estándares demográficos, la conclusión de una vida plena. No fue abrupta del modo en que las muertes más jóvenes parecen abruptas, pero la comodidad estadística no disminuye el impacto emocional. Para Rick, su fallecimiento eliminó el último vínculo vivo con sus primeros recuerdos. Hay algo especialmente desestabilizador en convertirse de repente en la generación más vieja de tu linaje. La red de seguridad de ser el hijo de alguien se evapora, aunque lleves mucho tiempo siendo adulto. A finales del otoño de 2025, Rick Harrison era un hombre que arrastraba una pena acumulada. Su padre en 2018, su hijo en 2024, su madre en 2025, Públicamente seguía siendo el mismo negociador que Estados Unidos había observado durante más de una década, el hombre que medía los objetos con escepticismo y certeza. En privado se enfrentaba a pérdidas que se resistían a ser valoradas. En entrevistas a lo largo de los años, Rick solía pronunciar un estribillo familiar en el mostrador: «No puedo darle lo que me pide». Era una frase sobre el valor, sobre los límites, sobre el realismo en la transacción. En noviembre de 2025, la ironía era difícil de ignorar. Estaba en posesión de más pérdidas de las que el lenguaje puede acomodar fácilmente. Ninguna contraoferta podía restaurar lo que el tiempo se había llevado. Y sin embargo, al igual que el negocio que construyó la vida, continuó. Las puertas de la tienda se abrían cada mañana. Los clientes llegaban con sus objetos y sus historias. Las cámaras rodaban cuando era necesario. Rick avanzaba no porque el duelo hubiera concluido, sino porque avanzar era la única dirección disponible. Hay una soledad específica en la pérdida de un padre en una etapa tardía de la vida. Es la soledad de reconocer que nadie más te recuerda a los 5 años de la misma forma que ellos te recordaban. Nadie más lleva el archivo completo de tu devenir. Cuando Joan Harrison murió, Rick no solo perdió a su madre, perdió a la última persona que le había conocido antes del imperio, antes del espectáculo, antes del personaje. Es una pérdida inestimable. La 4ª vez en el altar. Se declaró en un viñedo de Casablanca, Chile. La luz invernal se filtraba a través de las enredaderas suave y angulosa
El tipo de luz que hace que incluso las decisiones impulsivas parezcan cinematográficas. Rick Harrison se arrodilló bajo un árbol y Angie Polushkin se plantó frente a él sorprendida y sonriente. Ella dijo que sí. Harrison publicó la noticia simplemente en Instagram. Ella dijo que sí. Polushkin compartió más tarde que habían recorrido una hermosa bodega y que había elegido el momento cuidadosamente. El anuncio aterrizó el 6 de marzo de 2025. La fecha se sitúa en un estrecho corredor de tiempo aproximadamente 14 meses después de la muerte de su hijo Adam, en enero de 2024, aproximadamente 8 meses antes de la muerte de su madre, en noviembre de 2025, El compromiso existía entre dos pérdidas profundas enmarcadas por el dolor pero apuntando hacia la continuación. La respuesta del público fue previsible y dividida. Muchos fans expresaron su calidez pues habían visto a Harrison durante años en Pawn Stars y se sentían partícipes de su felicidad. Otros se mostraban escépticos. Este era su cuarto compromiso y el potencial cuarto matrimonio. Sus 3 matrimonios anteriores habían acabado en divorcio. Los comentarios en línea pasaron rápidamente a cuestiones de juicio, oportunidad y motivación. Harrison lo abordó directamente en la forma en que suele hacerlo. Sí se había casado 3 veces. Sí se había vuelto a declarar. Sí estaba contento. Quizá a la cuarta vaya la vencida, se dijo. No se mostró a la defensiva, sino que reconoció sin rodeos su propia historia. También abordó las inevitables especulaciones sobre el dinero y los acuerdos prenupciales con un comentario que reveló más sobre su jerarquía de valores que muchas de sus negociaciones televisadas. El dinero es mi tercera o cuarta cosa favorita en el mundo, dijo, pero no lo es todo. Puedes quedarte con la mitad de mi dinero y seguiré viviendo como un rey el resto de mi vida. Era una afirmación tan pragmática como reveladora. La seguridad financiera para él ya no era una cuestión de supervivencia, lo era la continuidad emocional. Angie Polushkin es enfermera en Las Vegas y tiene 42 años. La diferencia de edad entre ambos generó el tipo de comentarios a los que se enfrentan habitualmente los personajes públicos, especulaciones sobre intenciones, cinismo sobre la dinámica del poder, afirmaciones de extraños que se sentían con derecho a narrar una relación en la que no habitaban. Harrison no parecía especialmente interesado en enfrentarse a esas críticas. En el lapso de 2 años, había enterrado a su hijo y luego a su madre. La perspectiva tiene una forma de reorganizar qué opiniones importan. Se casaron el 3 de enero 2026, en una pequeña capilla blanca oficiada por un imitador de Elvis Presley. La elección del lugar de celebración fue inequívocamente Harrison. No se trata de una catedral prestada para la grandeza, ni de un espectáculo diseñado para acaparar titulares, sino de Las Vegas, celebrando su ritual más emblemático de la forma más Las Vegas posible. Fue a la vez juguetón y sincero. Tras la ceremonia, la celebración se trasladó a Rick's Rollins Smoke Barbecue and Tavern, situado a pocos pasos de la casa de empeños Gold and Silver Pawn Shop. El simbolismo fue sutil pero claro. La boda se plegó directamente a la geografía del trabajo de su vida. La historia empresarial y la personal comparten la misma manzana de acera. La lista de invitados era reducida. La celebración fue privada. Corey Harrison expresó públicamente su apoyo e indicó que estaría al lado de su padre como padrino si se lo pedían. El hijo que había construido su propio camino fuera de Las Vegas seguía apareciendo en los momentos importantes. Incluso cuando la geografía cambia, ciertas lealtades permanecen intactas. El momento cogió desprevenidos a muchos observadores. La boda se produjo 3 semanas antes del estreno de Pawn Stars, temporada 24, el 7 de enero. 2026. La serie regresó con nuevos episodios tras su propio periodo de pausa institucional. La yuxtaposición era sorprendente. Un matrimonio apenas 2 meses después de la muerte de su madre, menos de 2 años después de la muerte de su hijo. En la misma semana su franquicia televisiva volvió a entrar en la conversación pública. Para algunos la secuencia resultó caótica, para otros parecía coherente. Rick Harrison siempre ha procesado el mundo a través del movimiento y no de la quietud. Él negocia, construye, se compromete. Cuando algo termina no se queda suspendido en el final.
Tiene 60 años cuando se casó con Angie Polushkin. Sus matrimonios anteriores con Kim Harrison, Tracy Harrison y Diana Burdett empezaron con la misma convicción que describió en Antena. Pensé que era para siempre. Hay un patrón en esa declaración. Él no entra en las relaciones con cautela, entra de lleno en ellas. Esa tendencia explica tanto la magnitud de sus pérdidas como la persistencia de su esperanza. Lo da todo. Cuando todo se rompe, él absorbe el coste. Y luego al final le queda lo suficiente para volver a dar. Lo que aún le queda. Esto es lo que queda tras todo lo que los 2 años anteriores le han arrebatado a Rick Harrison. La casa de empeños Gold and Silver Pawn Shop sigue en pie en Las Vegas Boulevard como lleva desde que 1989, recibiendo a desconocidos con sus planes rotos, sus objetos atesorados y su necesidad urgente de que alguien les diga lo que vale algo. La tienda ha sobrevivido al viejo, ha sobrevivido a Adam, ha sobrevivido a 3 matrimonios y a los inevitables ciclos de incertidumbre televisiva. Permanece porque Rick la construyó desde los cimientos y la construyó con cimientos que no se mueven fácilmente. La temporada 24 de Pawn Stars se emite en febrero de 2026, El programa regresa con Rick todavía en el centro, todavía situado detrás del mostrador, todavía estudiando objetos y rostros con el conocimiento acumulado de un hombre que se educó porque amaba genuinamente la historia. El formato ha evolucionado con el tiempo. La configuración del reparto ha cambiado, los ritmos de producción se han ajustado, pero la propuesta esencial permanece intacta. El valor es conocible. La historia es recuperable. El pasado sobrevive en los objetos que la gente se lleva por delante. Hay una nueva esposa. Angie Polushkin está ahora a su lado. Su boda en una capilla Little White Wedding Chapel en enero de 2026 fue breve, sin disculpas locales, y seguida de una recepción en Rick's Rolling Smoke Barbecue and Tavern, a unos pasos de la propia casa de empeños. Hay un nieto cuyo fondo de educación ya se ha establecido una señal silenciosa de que Rick piensa en arcos generacionales, incluso mientras navega por la pérdida inmediata. También hay un podcast grabado en la parte trasera de la tienda donde Rick y Austin Lee Russell, conocido por el público como Chumlee, revisan 35 años de acuerdos, errores y descubrimientos improbables sin la estructura formal de la edición de la red entre ellos y sus oyentes. Las conversaciones son más sueltas, menos curadas, pero arraigadas en la misma fascinación por los objetos y las historias ligadas a ellos. El apetito por más sorprendentemente permanece. Lo que se ha perdido no se puede restaurar. Adam Harrison tenía 39 años cuando murió en enero de 2024, Era el hijo que no gravitaba hacia las cámaras, que trabajaba en la tienda y luego se apartaba para labrarse un camino diferente. Su muerte se produjo en el contexto de una crisis que se cobra más de 100.000 vidas estadounidenses al año. Para Rick las estadísticas son irrelevantes. Ha dicho claramente que piensa en su hijo todos los días. Esa repetición es su propia forma de conmemoración, no se desvanecerá. Joan Harrison vivió hasta los 85 años y murió en noviembre de 2025, en la ciudad que su hijo ayudó a definir para una generación de telespectadores. Ella había visto la apertura de la tienda en 1989, había visto llegar las cámaras en 2009 cuando se estrenó Pawn Stars. Había sido testigo del largo arco que va de modesto escaparate a hito cultural. Una vida que completa merece pena y gratitud a partes iguales. El padre de Rick Harrison, Richard Benjamin Harrison, murió en junio de 2018, La silla del anciano sigue formando parte de la mitología de la tienda, incluso en ausencia. En menos de una década, Rick perdió a su padre, luego a su hijo y después a su madre. La secuencia no es ordenada, es pesada. Despojado de todo lo que los años se han llevado, lo que queda es lo que existía al principio, una extraordinaria capacidad para continuar. Antes de los contratos televisivos, antes de los acuerdos de licencia, antes de las largas colas de turistas fotografiando el cartel del escaparate, había una tienda de monedas de 300 pies cuadrados y un hombre con insomnio, epilepsia y obsesión por la lectura. Rick se enseñó a sí mismo historia porque le encantaba. Construyó un negocio porque creía que se podía reconocer el valor allí donde otros lo pasaban por alto.
Se negaba a aceptar que algo valiera menos de lo que realmente valía si tenía los conocimientos para demostrar lo contrario. Ese temperamento no ha desaparecido. Se ha ralentizado ligeramente, se ha vuelto más deliberado. El hombre del mostrador lleva ahora la pena junto a la experiencia, pero sigue ahí. Sigue estudiando la pátina de un rifle y cuestionando la procedencia de una pelota de béisbol asignada. Sigue negociando con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Sigue diciendo a los clientes que el pasado importa. Algunas personas aprenden esa lección solo con los libros. Rick Harrison lo aprendió de 35 años de extraños que colocaban sus posesiones más importantes sobre su mostrador. Aprendió que nada es un mero objeto, todo conlleva un contexto, todo lleva una historia. Incluso la pérdida lleva una instrucción. La tienda sigue abriendo cada mañana, el programa sigue emitiéndose. El restaurante sigue sirviendo platos de barbacoa a turistas y lugareños por igual. Un fondo para la educación de los niños crece silenciosamente en el fondo. El micrófono del podcast se enciende. Las luces sobre las vitrinas zumban. Lo que se han llevado no se puede devolver. Lo que queda es movimiento. Movimiento hacia adelante deliberado, a veces obstinado. El mismo instinto que construyó la tienda en 1989 sigue impulsando al hombre que está detrás del mostrador en febrero de 2026, sigue leyendo, sigue negociando, sigue creyendo que el valor bien entendido perdura.